para ponernos en el contexto de la historia, tenemos que ubicarnos en la época en que se provoca la expulsión de los judíos de España. Arnold Toynbee, en su brillante trabajo sobre estudio de la historia, decía que había procesos de Volkswanderung, que no existe una traducción de esa palabra, sino que yo interpreto que es procesos de crisis en la historia. O sea, en la historia se producen muchos procesos de crisis que provocan una dispersión general de la historia y un análisis totalmente diferente de lo que hasta ese momento se veía. Nosotros vemos que en la época del 1500, con la expulsión de los judíos en el 1492, se produce uno de esos procesos. Los portugueses, en el año 1494, obtienen el Tratado de Tordesillas, donde les permitían llegar hacia las costas americanas, pero con muy poca incidencia, porque eran 400 millas de las Islas Azores. Si puedes poner el primer. Gracias. Antes de eso, nosotros nos encontramos que ya había judíos españoles que se habían radicado en Portugal y de Portugal fueron a Holanda, y en Holanda comenzaron a tener un éxito comercial que los llevó a tomar conocimientos dentro de las áreas muy diversas. Ello era el comercio internacional. ¿Por qué el comercio internacional? Porque la existencia de judíos en diferentes partes del mundo le permitían, por su mancomunidad, tener contactos directos con ellos, con los judíos, con los criptojudíos, con aquellos convertidos e incluso los cristianos nuevos que no querían volver al judaísmo. Eso fue un proceso económico muy importante, a tal punto que la Compañía de las Indias Occidentales, cuando es creada en Holanda, el 20% del capital pertenecía a judíos holandeses. Los portugueses inician la colonización del Brasil en el año 1500. Es interesante notar que entran por diferentes lados, pero en todas las expediciones iban muchísimos judíos. Un hijo de cristianos nuevos, Antonio Raposo Tavares, que fue, digamos, un capitán de los bandeirantes, cuya historia se conoce no como judío, sino como bandeirante, que se dedicaba exclusivamente a la matanza de los jesuitas, porque los jesuitas eran los que dirigían la Inquisición. Ellos no mataban a personas, a los esclavos de los jesuitas, los indios, sino solamente a los jesuitas. Ahí tenemos una de las primeras entradas donde vemos que existe judaísmo. Desgraciadamente, sobre Tavares hay muy poca historia y muy poca relación en Brasil. Lo único que se puede decir que él fue uno de los creadores del Brasil gigante que es hoy. Por el otro lado, tenemos a Fernando de Noronha, también descendiente de judíos, que consigue una autorización del rey de Portugal para instalarse en la isla, que hoy se llama Fernando de Noronha, donde él pretende colonizar judíos que llegaran a esa isla. Los holandeses, una vez separados de España, comienzan un proceso de colonización hacia América. En ese proceso de colonización, ellos entran por dos lados. O sea, por un lado, por el sur, en Bahía,
y por otro lado, después, más tarde, en Recife y Pernambuco. Como base tenían Fernando de Noronha. En Brasil, si puedes poner la próxima. En Brasil ellos ocupan todo este área que nosotros vemos que va desde Bahía, caerá Maranaíbo, o sea, toda la zona de Pernambuco. Cuando inician ellos la colonización, atacan Bahía y consiguen tomarla, pero por muy poco tiempo, casi 1 año y medio, no llegan a 2 años, son expulsados. Pero en ese periodo, una cantidad de criptojudíos comienzan a exponer su judaísmo en forma abierta. Cuando cae, se escapan, tienen que escaparse indefectiblemente y algunos de ellos que son apresados son mandados al Tribunal de la Inquisición en Lisboa. Con posterioridad a ese periodo, que coincide con la colonización que está haciendo Holanda en el Caribe, que comienza en el Caribe también, atacan Recife en el año 1534, llegando a ocuparla, y comienza una colonización muy grande con criptojudíos y judíos directamente, muchos de los cuales se escapan de Bahía a Recife. Esa colonización fue muy importante porque crearon la primera sinagoga judía. Sí, la primera comunidad judía, y fue la primera que tuvo rabino, que fue Abad de Fonseca, que fue el que después excomulgó a Espinosa, o sea, cuando él vuelve. En ese periodo, los judíos se desenvolvieron y llegaron a desarrollar una importante creatividad, tanto en las artes como en la arquitectura, a tal punto que ellos hacen el primer plan urbanístico de Recife, lo organiza un arquitecto judío, y el primer puente que hay en Recife lo hace un arquitecto judío. Ese puente sigue existiendo al día de hoy. O sea, lógicamente modificado, pero el lugar del puente está. La Inquisición a Brasil llega tarde. Los judíos se desarrollan en ese periodo e instalan una cantidad de ingenios, porque la dedicación era el comercio del palo Brasil, que es una madera que se usa como para curtiembre, y hace falta aquí decir que los judíos en Europa se dedicaban mucho a la teñiduría de curtiembre, o sea, que era la materia prima con la cual podían curtir los cueros en Europa. Todo eso era entre judíos o criptojudíos de un lado y de otro, o sea, esa comunidad de intereses económicos que los unía en todo. Eso también yo lo traté en mi trabajo sobre los piratas judíos, cómo era el comercio en general. Cuando comienza la recuperación por parte de los portugueses del territorio brasilero en ese entonces, que estaba en manos de los holandeses, los judíos comienzan a dispersarse. Es muy difícil encontrar todos los puntos, pero podemos encontrar algunos puntos de contacto donde vemos toda esa dispersión. Cuando llega el derrumbe total de la colonia holandesa, el príncipe de Nassau consigue
del gobernador portugués en el acta de rendición que se autorice a los judíos y no judíos a retirarse de Recife, dándole un plazo de 3 meses. De ahí salieron 16 barcos, 16 navíos que les dio el gobernador portugués. 15 de los navíos fueron hacia Holanda. Tenemos que también ponernos en el contexto de lo que era un navío en ese entonces. Un navío podía llevar como pasajeros entre 20 y 25 personas, no más, porque tenía también su tripulación y aparte llevaban carga. Los judíos que se iban, muchos de ellos adinerados, llevaban consigo parte de sus riquezas, cosa que le permitió el gobernador. Un solo barco se desvió de la ruta, tuvo muchísimas peripecias, tormentas, ataques de piratas, y consigue llegar a Nueva Ámsterdam. Después fue a Nueva York, o sea, varios años después. Cuando llegan, son recibidos también por un judío. Y ese judío les informa que les va a ser muy difícil instalarse porque ya habían pretendido instalarse otros judíos 6 meses antes y fueron expulsados por el gobernador Stuyvesant o algo por el estilo. Es un nombre holandés, difícil pronunciación. Los judíos llegan y consiguen desembarcar. No les permite entrar, sino que los deja en Wall Street. O sea, se llama Wall Street justamente porque era una pared que existía. Ellos no podían entrar en la ciudad de Nueva York, de Nueva Ámsterdam. Interín, él pide instrucciones, el gobernador, a Holanda, a Ámsterdam, diciendo que había que expulsarlos porque venían sin dinero y sin ninguna posibilidad económica de aportar a la colonia. Ahí interviene la comunidad judía de Ámsterdam y los accionistas judíos de la Compañía de las Indias Occidentales y le dan expresas instrucciones de que los permitan entrar y ayudarlos, cosa que no hizo el gobernador, sino que le hizo lo posible para la vida imposible de ellos. Muchos de ellos incluso se reembarcan y van hacia Jamaica, van hacia otras islas del Caribe, porque no quedan. Pero eso fue el origen de la comunidad judía de Nueva York. Al año siguiente, en 1636, Inglaterra permuta Nueva Ámsterdam, convirtiéndola en Nueva York, por Surinam, que queda en poder de los holandeses. La comunidad judía de Nueva York prospera muy lentamente. Incluso reciben una donación de Ámsterdam de un Sefer Torah que lo devuelven poco antes de convertirse en Nueva York. Y recién, después del año 1700, construyen la primer sinagoga de Nueva York. Ese es el comienzo de la primera inmigración sefardí en Holanda, solamente sefardí. Un siglo después comienzan a llegar Ashkenazim a Nueva York. Los judíos que emigraron de Recife tuvieron otros puntos de contacto que fueron, uno de ellos, Surinam. Surinam está en la Guayana. Las Guayanas después fueron 3, francesa, holandesa e inglesa. En la holandesa se instalan y comienzan
a trabajar en el negocio del azúcar, o sea, la caña de azúcar, llevando los productos de la caña de azúcar a Holanda para su refinación. Parte de ellos incluso van a Portugal, donde criptojudíos también tenían grandes ingenios de elaboración de la caña de azúcar. Sí. ¿Era moneda de cambio la caña de azúcar? Era una mercancía como cualquier otra. No, yo te pregunto otra cosa. Si se utilizaba como moneda, digamos. No, porque ellos hacían el comercio. O sea, el comercio holandés, inclusive cuando estaban en Recife, era un comercio en redondo. O sea, ellos exportaban el palo Brasil, mandioca, especies y caña de azúcar a Holanda. ¿Y Holanda qué hacía con los barcos vacíos? Pasaban por Cabo Verde, cargaban esclavos y traían esclavos. Era la época de Gracia Méndez, ¿no? No. Son dos periodos totalmente diferentes. Gracia Méndez está en Estambul, no entra en ese periodo. Creo que inclusive fue anterior a ese periodo. Nosotros estábamos en la parte del comercio internacional que había y cómo se comunicaban unos con otros para llegar a esas conclusiones. En Surinam, cuya capital era Paranahíbo, se van metiendo, digamos, en el interior y a 3 horas de canoa de Paranahíbo se instalan en la llamada Giogen Savana. Giogen es judío, o sea, sabana judía. Ahí prosperan y llegan a tener una cantidad de ingenios enorme. Inclusive, judíos, si puedes, no, no está bien en este. Inclusive, muchos judíos que habían ingresado a Paranahíbo se habían instalado en la joven sabana. Ahí comienzan a instalar también una sinagoga que con el tiempo fue una de las más grandes de América por la magnitud con que tenían, y de ese cúmulo de gente llegan también de Cayena, cuando cae en poder de los franceses. Los judíos van hacia la Giogen Savana e incluso traen 4.000 esclavos, porque ya era una comunidad rica, la que estaba en Cayena, y llevan consigo sus esclavos, que era una mercadería y mano de obra para el trabajo de la caña de azúcar. Esa comunidad funcionó varios años hasta el agotamiento de la tierra y problemas de antisemitismo que comenzaron en ese periodo, cuando se tienen que retirar, digamos, de la sabana, dejándola abandonada. Ahí llegan a Maracaibo, se instalan en Maracaibo. En Maracaibo nuevamente comienza el gran comercio con todas las colonias holandesas e inglesas. Y el otro comercio que había era la reducción de los productos de la piratería, porque no tenemos que olvidarnos que en el comercio los piratas tenían que en algún lugar reducir sus botines, y los judíos en ese entonces, por su gran conocimiento internacional, podían hacer ese trabajo que no es nada grato, pero tenemos que reconocerlo que en la historia lo hacían. Alguien tenía que hacerlo, pero por eso. Esa comunidad fue creciendo enormemente hasta principios del siglo XX, en que
los hijos de esa comunidad comienzan a ir a estudiar a Holanda y ya se afincan en Holanda y prácticamente la comunidad decrece a tal punto que se asimila casi totalmente en el momento actual. Otro de los factores de expulsión, nosotros dijimos que se fueron 16 barcos. Si nosotros tomamos un promedio de 25 o 30 personas por barco, en total son 500. Pero en Recife había 5.000 judíos. O sea, la cifra era muy grande. ¿Dónde fueron todos los demás judíos? O sea, los que no tenían tanto dinero. Entonces, algunos fueron hacia Surinam, otros fueron a otras islas, a Curazao, la parte norte venezolana, y muchos se internaron en la selva. Así nace la comunidad de Pará, prácticamente en el centro de la selva, donde la Inquisición no podía perseguirlos, ni los portugueses podían perseguirlos. En Pará, por el Amazonas, crean otras comunidades más pequeñas a lo largo del Amazonas, que se mantenían más o menos estables. Algunas inclusive llegaron a construir sinagogas y tiene un gran florecimiento con el descubrimiento de la borracha, o sea, del caucho, y comienzan las grandes plantaciones de caucho en la Amazonia, prácticamente manejada por judíos, con el comercio que ellos tenían con Europa, con otros judíos, así, hasta que se descubre el caucho sintético, que comienza a declinar totalmente, y muchos de esos judíos se convierten en comerciantes, o sea, los grandes almacenes, creo que Amazonia o algo por el estilo, son producto de los judíos de una familia Benchimol que estaba instalada en ese área. De ahí nosotros podemos llegar a otras áreas el norte de, tenemos que hablar también del norte de Venezuela. En Venezuela sí existían los españoles, pero a ciertos puntos no llegaban, o sea, la parte que estaba cerca de las Guayanas, Tacorro, y está cerca de Curazao. Curazao era colonia holandesa. Curazao era una colonia muy próspera, hasta el punto que la sinagoga de Curazao, al día de hoy, sigue siendo una reliquia histórica con su piso de arena. No, por otra cosa. Pensé que me preguntaba algo. Discúlpenme. No, no es Vamos problema. a dejar la discusión para el final. Esa comunidad de Curazao tenía mucho contacto con la de Corro y fue creciendo, incluso cuando llega la liberación de Venezuela, los judíos de Corro colaboraron mucho con con el libertador Bolívar y en los comercios que tenía Bolívar. A tal punto que uno de los comerciantes de Corro era Maduro, posiblemente un ascendiente de Maduro, del actual. Bueno, son cosas que pasan. Si a usted le parece Sí, muy interesante todo esto, pero hay mucha gente que le quiere hacer preguntas. Las organizamos algunas preguntas. perfecto. ¿Eh? Corto acá y Bueno. pueden hacer las preguntas. ¿Cómo no? Permítame. Sí. Vamos a aplaudirlo, ¿no es cierto? Ahora sí. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta en particular? Si no, comienzo yo. Si quería que explique cómo fue que fueron a Nueva Ámsterdam los brasileños. Por un barco que llega hasta ahí. El barco,
un barco, el Saint Charles, que era uno de los 16 barcos que dio, uno de los 16 barcos que dio el gobernador de Recife, el gobernador portugués, se desvía de su ruta, no se sabe por qué, No se sabe. no, eso no se sabe, tuvo muchas peripecias, lo agarraron tormentas, tuvieron ataques piratas y llegaron como 6 meses después a Nueva Ámsterdam. O sea, esa es la forma, cómo llegaron. Y llegaron, se sabe que llegaron 23 judíos, se tiene el nombre de ellos, están perfectamente registrados. La intención de ellos no era llegar allá. No era llegar allá, sino llegar a Holanda. Llegaron allá por casualidad, pero ya no eran judíos que no eran ricos. O supuestamente cuando llegaron eran pobres. Posiblemente fue atacado por los piratas, habrán perdido sus cargas y cuando llegan allá llegan prácticamente sin nada. ¿Y eran solo hombres? No, familias. Está bien. Como en todas partes. Acá, Cuando se van, no son pobres o tienen hijos doctores. Es una equivocación. Hubo movimientos importantes, ¿no? El que se va de Recife a Curazao, de Curazao también salen. ¿Por qué todas esas migraciones? ¿Hay alguna razón específica para esta salida de los judíos de esos lugares donde se habían asentado y habían tenido éxito? El tema era escaparse de la Inquisición portuguesa. O sea, el tiempo que les dio el gobernador era escápense, si no tengo que entregarlos a la Inquisición. ¿Razones comerciales hubo también? No creo que haya razones comerciales, posiblemente sí, porque ellos tuvieron que abandonar sus plantaciones. Se sabe que los esclavos que tenían los judíos estaban contentos de esa esclavitud con ellos por el trato que les daban, pero nada más que eso. Ahí el amigo. A ver, perdón. A ver, por acá. Una inquietud. ¿Puede llamarse a estos 23 personas que llegaron a New Amsterdam los Pilgrim Fathers o es una equivocación? No. No. Los Pilgrim Fathers se refiere a otra embarcación no judía. El Mayflower, Claro. que es diferente. Claro. Y aparte de eso, eran de protestantes. Sí. En Nueva York existían los calvinistas, que los calvinistas no eran projudíos. Entonces, Es una equivocación, porque muchas veces le dicen los Pilgrim Fathers. no. No, disculpe que lo saque del tema quizás, pero tengo entendido que los judíos sefaradíes, los primeros en Argentina, incluso que forman parte de la aristocracia argentina, vinieron de Brasil. Repetí, ¿no entendiste? No, lo saco del tema. No, me interesaba si vinieron los primeros sefaradíes a Argentina, vinieron de Brasil, Sí. y algunos son los primeros. Bueno, hay un libro de Cohen Sabán, que él trata el tema de los judíos. Algunos de apellidos estos. Exacto. Y en el cementerio de la Recoleta existe un mausoleo con una menorá. De la familia Dorrego. No, Ah, él está en ese lugar. no me acuerdo la familia, pero no era Dorrego. Es una de las familias aristocráticas argentinas. No es Dorrego, pero no me acuerdo. Pero por ella, los judíos sefaradíes de acá vinieron a Alepo, Siria. Es diferente. Es otra oleada es otra oleada de Sí, de Brasil varios. estamos hablando de dos etapas. Usted contó recién acerca de que los esclavos, de los judíos, estaban contentos. Y Mordejai Arbel cuenta que una de las razones era porque además descansaban en Shabbat. Sí, también eso. Y también habla de una yeshivá de negro, no sé si usted sabe algo de No, eso. de eso no. Ah, Lo que sí sé que hubo
se encontraron tribus de indios en el noreste de Brasil que tenían costumbres judías, inclusive se hacían la circuncisión, y nadie sabe dar razón de por qué. Inclusive hubo en el Perú un grupo de esos supuestos judíos que emigraron a Israel y les dieron vinieron rabinos y les dieron la categoría de judíos porque hacían ciertas costumbres judías, no todas, y ellos decidieron convertirse al judaísmo plenamente y emigraron a Israel.